Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Hoy tenemos el gusto de presentar a Aurora Bilbao, profesora jubilada de la Universidad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Y tiene un tema, pues la verdad es que no es que esté de actualidad ahora, está de actualidad desde hace muchísimo tiempo y quizá ahora sí con más, diríamos, sensación intimidatoria por lo que está ocurriendo en Ucrania y porque una persona que tiene la mente no sé dónde, pues está veladamente amenazando de vez en cuando con meternos en un lío impresionante que puede terminar con nuestra generación. Bueno, el caso es que Aurora nos va a desvelar un montón de incógnitas y le saludamos. Adelante, Aurora. Muchas gracias. Yo sé que es un tema que no suscita mucho quórum, es más, suscita miedo, porque es un tema desconocido, a pesar de todo, en lo más profundo de su esencia es desconocido. Yo llevo la friolera de casi 40 años trabajándolo y, bueno, siempre sé que no suscita mucho interés. El título que le he puesto son las armas nucleares, la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. Lo debiera de haber puesto en interrogación y al final vosotros tendríais que decir si es una afirmación lo que debe figurar aquí. Vamos a empezar desde el principio, y el principio es nada más y nada menos que hace 4.540 millones de años, en los que una explosión enorme que se llamó el Big Bang dio, entre otros, la aparición de la Tierra, y con la Tierra apareció también el fenómeno de la radiactividad. O sea que hemos estado conviviendo con el fenómeno de la radiactividad, mal que nos pene, más de 4.500 años. Este fenómeno de la radioactividad está relacionado con unos elementos químicos de la naturaleza que tienen la capacidad de emitir espontáneamente una serie de radiaciones, y que por eso se llaman radiaciones ionizantes, y que lo hacen hasta que alcanzan su estabilidad. O sea que radiactividad, inestabilidad, son dos palabras que tienen que ir juntas. Pero este fenómeno no se sabía, no se le ponía nombre, no se averiguaba de qué iba, hasta que en 1895 Röntgen descubrió los rayos X. Un año después, Henri Becquerel descubrió esa capacidad de algunos materiales, como eran las sales de uranio, para emitir esas radiaciones espontáneamente. Aquí ven, bueno, no sé si se ve muy bien, esta es una cruz de Malta que quedó impresionada en un papel fotográfico. En 1898, María Sklodowska, más conocida por María Curie, fue la que acuñó el término de la radiactividad y además descubrió el radio y el polonio, que puso polonio para honrar a su país, Polonia. En 1938, Lise Meitner descubre la fisión nuclear y aquí empieza la historia. Pero a quien le concedieron el premio Nobel por este descubrimiento no fue a ella, sino a él, como siempre. Otto Fritz se llevó los honores. Vamos a hablar de radioisótopos y, bueno, ya sabemos todos los que estamos aquí, creo que son
pues, átomos del mismo elemento que difieren en el número de neutrones. Los radioisótopos son inestables, con lo cual quiere decir que van a tener capacidad para conseguir esa estabilidad. Es que la naturaleza es muy sabia y siempre va buscando el equilibrio, siempre va buscando la estabilidad. Pues eso es lo que hace estos elementos inestables, buscan esa estabilidad cediendo parte de esa energía como que les sobra, ¿no? Y a la vez eliminan una serie de partículas hasta que se convierten en estables. ¿Qué caracteriza a estos radioisótopos? Pues su vida, el tiempo que van a estar desintegrándose hasta que alcanzan la estabilidad. Y llamamos periodo de semidesintegración o vida media al tiempo en que se desintegra la mitad de los núcleos de una muestra de un radioisótopo. Pongamos plutonio 239. Una muestra que tuviera 16 gramos, vamos a poner, tarda 24.400 años en convertirse en 8 miligramos con potencial radiactivo. Otros 24.400 años en convertirse en la mitad, 4, y otros 24.400 años en la mitad. Como veréis, si vamos sumando años, la contaminación por plutonio, va a sobrevivir. Solo se tiene comprobado que solo al cabo de 20 periodos de semidesintegración, que son casi 500.000 años, se puede decir que será inofensivo, no emitirá radiación para el medio ambiente. Esto nos da idea de lo peligrosos que pueden ser los radioisótopos y los elementos que vamos a ver aquí. Este es un listado de muchos radioisótopos o radionúclidos conocidos. El tritio, el carbono 14, que se suele utilizar para datar muestras, para fechar de la procedencia de cuántos años atrás nos viene esta muestra. El carbono emite partículas beta, luego hablamos, y tiene una vida media de 5.730 años. Está después el estroncio 90. El estroncio 90 tiene una particularidad y es que se parece mucho al calcio, de tal manera que cuando se incorpora, cuando el organismo lo incorpora, rápidamente va a huesos y dientes. Ahí es donde se va a depositar y va a estar emitiendo partículas beta, radiaciones, durante 28 años de vida media. El tecnecio lo conocéis porque se suele usar en medicina. El yodo 131 tiene una vida media de 8 días y emite partículas beta y gamma. Y ya pasamos a los que nos preocupan. Y los que nos preocupan son el uranio 235, que tiene una vida media de 710 millones de años y emite partículas alfa. El uranio, otro isótopo del uranio, el 238, tiene una vida media de 4.500 millones de años y emite partículas alfa. Y el que os acabo de mencionar, el plutonio 239, tiene una vida media de 24.400 años y emite partículas alfa.
Estos los he señalado porque son los que se utilizan en las centrales nucleares y en la fabricación de armas nucleares. El americio es otro de los que, desgraciadamente, se ha estado utilizando para hacer pararrayos, y, curiosamente, eran comprados por la Administración y se ponían en sitios con cierto peligro. Vamos a hacer un poco de historia de por qué están estas armas nucleares en el candelero. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que hubo 3 circunstancias históricas que concurrieron a la vez y que tuvieron como consecuencia la aparición de las armas nucleares. La primera es precisamente el descubrimiento de esta energía nueva, muy poderosa, muy potente, y que procedía del átomo. En la segunda circunstancia nos la dieron los estrategas militares, que estaban insistiendo hasta la saciedad de que, por favor, investigaran para fabricar armas más pequeñas, más manejables, más transportables y más potentes, evidentemente. Y el miedo al nazismo. Estaba Hitler en escena y el miedo al nazismo ya fue lo que, como se dice, colmó el vaso de agua. Albert Einstein y muchos otros científicos que estaban trabajando en Alemania sabían que en los laboratorios alemanes se estaba intentando conseguir un arma atómica. Y, por supuesto, el miedo que daba un arma atómica en manos de un individuo como Hitler o del nazismo, pues les motivó para salir como pudieron, y la mayoría fueron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos rápidamente encontraron trabajo porque eran eminentes profesores, porque eran investigadores extraordinarios y porque lo tenían muy fácil. Albert Einstein, que nunca se arrepintió lo suficiente de haber enviado esta carta, porque esta carta se la envió al presidente de Estados Unidos y le decía: cuidado, que hay una energía potentísima, cuidado, que existe la posibilidad de que se genere la fisión nuclear, la reacción en cadena para fabricar una bomba, y, por favor, aceleremos los trabajos aquí en los laboratorios de Estados Unidos para ver si llegamos antes que los alemanes. Claro, esto era 1939. Y de ahí surgió el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es un proyecto que nació pues, para intentar llegar antes que los alemanes a conseguir la bomba. Y contó con ayuda económica, de personal y de moral. Se inyectaron dineros, recursos y muchos ánimos por parte del gobierno americano. Pero trabajaron del orden de 130.000 personas que además eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Cada uno su parcela, pues no conocían cuál era el fin último de aquellas investigaciones. Nunca un proyecto en la historia ha contado con semejante presupuesto como el Proyecto Manhattan. Jamás. Claro, así es fácil, y al final consiguieron la fisión del átomo y la reacción en cadena, que era lo que estaban buscando.
La reacción en cadena consiste en que un átomo de uranio 235 va a ser bombardeado con neutrones. Un neutrón puede incorporarse, puede producir la inestabilidad del átomo, se fragmenta en dos, desprende una cantidad importantísima de energía y además 3 neutrones más. Cada uno de estos neutrones puede de nuevo impactar sobre un átomo de uranio 235 y repetir la operación. Cada uno de ellos, y así sucesivamente. Y esto es lo que se llama reacción en cadena, porque no se puede parar. El 2 de diciembre de 1942 se consiguió la primera reacción en cadena en Chicago y ha sido el principio de funcionamiento tanto de las centrales como de las armas nucleares. La energía nuclear nace con vocación bélica. Esto lo digo, lo mantengo y es que es así. Hasta tal punto que soy de la opinión que cuando las armas nucleares no dejen de ser útiles para los fines que persiguen, ya no habrá centrales nucleares. Eso os lo puedo garantizar. Pero inmediatamente se trató de blanquear, de justificar lo mismo que hicieron con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por cierto, una perversión del lenguaje. A la bomba de Hiroshima la llamaron Little Boy, o sea, niñito, como que no hiciera nada. Y a la de Nagasaki, como era un poco más voluminosa, le llamaron Fat Man, queriendo humanizar dos artefactos que causaron un dolor y una destrucción difíciles de comprender. Bueno, pues a lo que iba, inmediatamente se quiso justificar, blanquear, como se dice ahora, la utilización de la energía nuclear y se construyeron centrales nucleares con fines de conseguir comercializar la electricidad, la energía que producían esas centrales. La primera la puso en marcha la Unión Soviética, la segunda el Reino Unido y la tercera Estados Unidos. Pero aquí entra la era nuclear en el sentido más triste de la historia. El primer ensayo que se hace con una bomba atómica se hace el 16 de julio de 1945 en Nuevo México, en Estados Unidos. Era una bomba de plutonio con una potencia de 19 kilotones. Recojo lo de kilotones. Hasta entonces, la potencia de las armas se medía en toneladas de TNT, la capacidad explosiva en toneladas de TNT. A partir de las armas nucleares o atómicas, entonces se empieza a hablar de potencia en kilotones. Un kilotón equivale a la explosión, el equivalente explosivo de 1000 toneladas de TNT. Estaban tan orgullosos que incluso en el lugar donde hicieron el ensayo sigue existiendo un monumento
que dice, aquí se realizó, como si fuese algo de lo que sentirse orgullosos. Pero 20 días después lanzan la bomba sobre Hiroshima, una bomba de uranio de 12,5 kilotones, el 6 de agosto de 1945, sobre una población de 350.000 habitantes, de los que murieron 119.000 y quedaron heridos 78.000. No se conformaron con ver la destrucción que aquella causó. 3 días después lanzaron sobre Nagasaki a Fat Man, bomba de plutonio de 20 kilotones, el 9 de agosto de 1945, sobre una población de 270.000 habitantes, y murieron 74.000 y otros 74.000, casi 75.000, quedaron heridos. Claro, el 90% del personal sanitario muere o está herido. El 90% de los edificios, como veis aquí, absolutamente destruidos. ¿Esto qué quiere decir? Había un cartel que nosotros solíamos poner que decía "Don't call the doctor". No se te ocurra llamar al médico, porque no va a poder atenderte. O sea, no hay respuesta a tanta crueldad, a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta muerte. Fue evidentemente un aviso, pero no fue un aviso a Japón. Japón estaba ya absolutamente vencido. Incluso se sabe que el presidente americano retrasó la firma de la rendición a la espera de poder hacer lo que acabamos de ver, de lanzar sobre Hiroshima y sobre Nagasaki estas dos bombas. Aviso a la Unión Soviética en aquel momento, que eran los aliados americanos contra Japón. Así son las cosas y así no se cuenta la historia. La historia se cuenta que fue para que se rindieran los japoneses. No es del todo cierto. La bomba de Hiroshima la bola de fuego alcanzó 7.000 grados centígrados, con lo cual muchos de a los que les pilló más cerca, o sea, lo que se llama el epicentro, desaparecieron, se convirtieron en cenizas. Y algunos quedaron, como veis aquí, la sombra, solo quedó su sombra proyectada en la piedra, porque la bola de fuego se había interpuesto, desaparecidos, calcinados, otros muertos. Pero el horror de los supervivientes no tiene límites. Esta diapositiva, en los años que yo llevo hablando de este tema, la he puesto siempre. Y siempre decía, este es un joven al que la bola de fuego le produjo, porque no estaba lo suficientemente cerca como para que se convirtiera en cenizas, le quemó y tuvo que estar en el hospital tumbado boca abajo tiempo y tiempo y tiempo. Todos los demás no sabían qué hacer, nadie sabía qué era aquello, pero para mi sorpresa,
En el congreso que realizamos, la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, a la que yo pertenezco, que realizamos en Hiroshima y en Nagasaki, tuvimos un encuentro con los ibakusas, con los supervivientes, y así como estoy yo ahora aquí, estaba este hombre, Sumiteru Taniguchi, y de repente saca esta foto. Hoy todavía pues me emociono, porque fue un shock ver que este hombre había sido o es este chiquillo, porque era un chiquillo, entonces la verdad es que me costó digerir. Vamos a ver qué hacen las radiaciones, qué pasa cuando nos exponemos a las radiaciones, esa interacción de las radiaciones ionizantes con la materia viva. Pues cuando impacta la radiación sobre las células, se absorbe la energía de la radiación. Y esto produce, no sé si os fijáis, la ionización. Es decir, un electrón se va. Con lo cual se modifica químicamente la estructura, en este caso puede ser, y lo más grave es que sea del ADN, como vemos aquí. Claro, esta modificación química provoca una alteración de la función celular, evidentemente, y tiene como consecuencia la aparición de los efectos biológicos de la exposición a las radiaciones ionizantes. Hay dos grupos de efectos de las radiaciones ionizantes. Unos que aparecen solo a partir de una dosis, que se llama la dosis umbral. Solo a partir de esa dosis aparecen. Por debajo, nunca. Y a estos se les llaman no estocásticos. Y luego hay otros que se les llama efectos estocásticos al azar, que pueden aparecer a cualquier dosis, por mínima que sea. Dentro de los efectos no estocásticos tenemos el síndrome de radiación aguda, que es el más grave. Ocurre a exposiciones muy altas a las radiaciones. Las quemaduras beta, que las quemaduras beta son muy rebeldes y además tienden a malignizarse, forman queloides y tienden a malignizarse. La alopecia, la infertilidad y las lesiones oculares. Entre los efectos al azar están el cáncer, el acortamiento de la vida y los efectos a nivel genético. Una curiosidad es que, las radiaciones inducen todo tipo de tumores. Las leucemias van por este orden que he puesto aquí. Las leucemias, el cáncer de tiroides. ¿Y sabéis por qué el cáncer de tiroides es más frecuente? Porque el yodo radiactivo suele ser uno de los elementos que suele desprenderse en las explosiones o en los, tanto de las armas como de los ensayos nucleares. Entonces, el yodo, ¿dónde va? A la glándula tiroides. ¿Para qué? Para fabricar hormonas tiroideas. Y la glándula tiroides no es capaz de distinguir si es radioactivo o no radioactivo. Por eso seguro que os suena las pastillas de yodo que se repartían cuando lo de Chernóbil. Te tiene que pillar con la pastilla ya tomada, porque como no te pille con la pastilla tomada, el yodo radiactivo va a entrar.
Y con la pastilla, si no ha llegado todavía el yodo radiactivo, la pastilla lo que hace es saturar la glándula tiroides y no deja ya entrar más. Ese es un poco... Bueno, lo que quería comentaros es que los tumores tienen un comportamiento. La leucemia es la que tarda menos en aparecer, pero los que se llaman tumores sólidos suelen tener su pico a los 50 años de la exposición. Vaya usted a reclamar al maestro armero, después de 50 años. Con esto lo que quiero decir es que de Chernóbil todavía no hemos visto nada. Han pasado 57 años y estamos exactamente por aquí. Por aquí estaremos. Las alteraciones cromosómicas, estas van a misa. Y como van a misa, se utilizan como dosímetros biológicos de la exposición a las radiaciones. Estos son cromosomas míos. Esto es sangre de mi sangre. Hice mi tesis doctoral precisamente en este campo, en poner a punto un método de dosimetría biológica para poder ver el grado de contaminación que puede tener una persona. Esos dosímetros físicos que usan los radiólogos no sirven de nada. Y como sean de la industria, de estos que son contratas que van a mirar con material radiactivo si hay alguna fisura en las conducciones para que no se escape nada, esos directamente lo dejan porque saben que como les dé lectura se van a la calle. Esto va a misa. Y aquí quiero hacer un homenaje a dos extraordinarias mujeres, a una de las cuales tuve la suerte de conocer, Rosalie Bertell. Alice Stuart, una eminente genetista, y Rosalie Bertell, una monja canadiense que no ha dejado de moverse por el mundo. La pobrecita ya ha muerto, bueno, las dos han muerto, denunciando todo lo denunciable. ¿Os acordáis de Bhopal, el accidente famoso de la India? Pues esta mujer hizo un seguimiento, ha publicado cantidad de trabajos. Pero a estas dos mujeres, sobre todo a Alice Stuart, le debemos el que a las mujeres no se les practique una exploración radiológica mientras están embarazadas, a las mujeres embarazadas he querido decir, a no ser que corra peligro la vida de la mujer. Alice Stuart encontró en sus trabajos, que no paró de investigar, en que cuando había una exposición intraútero entre las semanas 8 y 15, había un aumento del número de abortos, aparecían niños con microcefalia, con retraso mental, retraso ponderoestatural, aumento de la mortalidad infantil, alteraciones cromosómicas. Pues estuvo 20 años luchando, diciendo, yo veo esto, yo veo esto, yo veo esto, hasta que después de 20 años sus compañeros, varones por cierto, tuvieron que rendirse ante la evidencia. Y Rosalie Bertell fue más allá y calculó que al menos 500 millones de fetos expuestos intraútero a las radiaciones ionizantes nacieron muertos.
un homenaje a estas dos mujeres. Pues a pesar de conocer todo esto, a pesar de los pesares, las dos superpotencias se enfrascaron en una carrera de armamentos cruel e indigna. Realizaron múltiples ensayos para conseguir bombas cada vez más sofisticadas. 2057 ensayos nucleares, de los cuales más de 500 se han hecho atmosféricas, terrestres, hasta que en 1963 fueron prohibidos. En 1525 se hicieron bajo tierra, hasta que en 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares. En esto hemos tenido mucho que ver. Pero no solamente la escalada, bueno, en Hiroshima era kilotones, y el kilotón es la energía liberada en una explosión por 1000 toneladas de TNT. El ensayo que se realizó en 1946, un año después de Hiroshima, ya fue de 46 kilotones, o sea, 3 bombitas de las de Hiroshima. A partir de aquí ya se desmadra la cosa. Y ya no hablamos de kilotones, hablamos de megatones. Y un megatón es la energía liberada en la explosión de 1 millón de toneladas de TNT. Palabras mayores. El primer ensayo que se hizo de la bomba H se hizo en Estados Unidos en 1952. El equivalente a 84 bombas como la de Hiroshima. La cosa siguió y el ensayo más poderoso que ha realizado Estados Unidos le llamó Test Bravo, y de 15 megatones, es decir, el equivalente a unas 1260 bombas como la de Hiroshima. Y se realizó en 1954. Pero pasmaos, la Unión Soviética realizó el ensayo de la bomba del Zar, que fue el mayor hasta la fecha que han hecho los soviéticos entonces, los rusos ahora, una bomba de 50 megatones, o sea, 4.200 bombas como la de Hiroshima. Pero tuvieron sus consecuencias, y estas son algunas de las víctimas. Por ejemplo, de este Test Bravo de 1954. Lo realizaron en el atolón de Bikini. ¿Sabéis por qué al 2 piezas se le llama Bikini? Porque era explosivo. O sea, era atómico. El 2 piezas era atómico. Y por eso se le llamó, para remediar lo que había ocurrido en el atolón de Bikini. El atolón de Bikini, los tripulantes de un barco, claro, sufrieron toda la lluvia radiactiva. Y aquí se comentó que fue el primer caso de muerte por la bomba H. John Smitherman, que estaba tranquilamente en un portaaviones, sentadito, con pantalón corto, con, eso sí, con gorro y gafas, pero las piernas no, y los brazos tampoco, protegidos. Y estaban viendo los ensayos nucleares que se realizaban. Y, pues claro, a los años, después
40 años después murió de cáncer, o 30 y tantos años después murió de varios cánceres, inducidos por la exposición a la radiación en ese portaaviones. Pero la escalada no era solamente en potencia, sino además en número. Escalada cuantitativa. Hasta el punto que en el año 1985 había repartidos por el mundo 70.000 cabezas nucleares. Es decir, una barbaridad. En estos momentos, los arsenales, a fecha de hoy, el que más tiene es Rusia, con casi 6.000. Estados Unidos, con casi 5.500 cabezas nucleares. China, con 365. Francia, 290. Y el Reino Unido, con 225. Pero estos son los llamados el Club Nuclear. Qué casualidad que formen parte, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Qué casualidad que sean los únicos que tienen derecho a veto. ¡Qué casualidad! Así que todos quieren tener armas nucleares. Es lógico. Preocupantes son, aunque en menos cantidad, pero suficientes, cuando a un estratega militar le pregunta, bueno, ¿y cuántas armas nucleares harían falta para disuadir a una? 165 tiene Pakistán y su enemiga India tiene 160 y están muy cerca, están muy cerquita y pueden en cualquier momento saltar la chispa. Israel, que ha negado hasta la saciedad que tuviera armas nucleares, hasta tal punto que un técnico, Mordechai Vanunu, de una central nuclear donde se fabricaban las armas nucleares de los israelíes, decidió que tenía que contarlo al mundo. Se fue a Londres, en Londres hizo una rueda de prensa y contó: Israel tiene capacidad nuclear, está fabricando en Dimona, en la central nuclear de Dimona, armas nucleares. Acto seguido, el Mossad se las arregló, claro, como siempre, a través de una mujer que es que los chicos son un poco tontos, un poquito tontos. Enseguida le llevó a Roma. De Inglaterra no lo hubieran podido sacar, pero de Roma sí. Y entonces allí le estaba esperando el Mossad y rápidamente lo llevaron a Israel. Ha estado años incomunicado. Tremendo. Y Corea del Norte, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Corea del Norte? Tiene 20, suficientes para armarla. En estos momentos, repartidos por el mundo, 12.720 cabezas nucleares o armas nucleares. Vamos, de las 70.000 algo hemos mejorado. Pero os he de decir, en honor a la verdad, que la mayoría ya estaban obsoletas, no eran de fiar. O sea, es que nos engañan siempre, algunos. Esta existencia de 12.720 armas nucleares es la que nos pone en peligro a toda la humanidad.
su propia existencia. Ha habido accidentes con armas nucleares que se llaman broken arrows, que son flechas rotas, del orden de 32 desde 1950. Claro, el que más conocemos nosotros, que no ha sido el peor, es el de Palomares. Me niego a poner la foto de Fraga bañándose, porque es lo único que conoce la gente del accidente de Palomares. La cosa es que en Palomares, en aquel momento, estábamos en 1966, plena Guerra Fría. Estados Unidos enviaba sus aviones con carga nuclear hasta la frontera de la Unión Soviética. Pero en el trayecto tenían que repostar combustible. Y la nave nodriza repostaban en el aire, no pasaba nada hasta que pasó. Y en el ensamblaje de la nave nodriza y el B-52, que llevaba 4 armas nucleares, chocaron, se incendió. Las armas nucleares no estaban preparadas como para que detonaran, pero estaban preparadas para caer con un paracaídas, como así hicieron 2 de ellas, y llegaron al suelo parando la acción de la gravedad. Pero las otras 2, una cayó, se incendió el paracaídas y ¡pum!, con toda la fuerza de la gravedad cayó y se resquebrajó y diseminó su contenido, que era el plutonio 239, pues se dispersó por la zona. La 4ª bomba cayó en el mar y un avispao, no la encontraban. Los americanos estaban locos porque no querían dejar un arma nuclear hasta que un pescador les dijo: ahí está, y ahí estaba. Y entonces, claro, este tema es sangrante, porque era una población, yo no sé si os imagináis, 1966, una población eminentemente agrícola, una zona donde hay viento tremendo y hay mucho polvo. Ese plutonio 234, los americanos quisieron rápidamente, pero es imposible. Es imposible. Se llevaron bidones, pero claro, aquí quedaron otros tantos, que es lo que acaban de comentar, que van a hablar gobierno español, gobierno americano, para ver si de una bendita vez se llevan la contaminación a su país. Los habitantes no fueron informados. No se les ha hecho un seguimiento médico. En todo caso, se les ha manipulado. Se les llevaba a Madrid, al Consejo de Seguridad Nuclear, para hacerles un análisis, y cuando la muestra daba rara, decía: no, contaminación de la muestra. Yo, como analista, ya sé también de eso bastante. Contaminación de la muestra. La cosa es que a los 20 años, o sea, en el año 86, caducaba cualquier intento de recibir una indemnización por el problema. Les dieron antes una miseria. Y esta gente, pues desconocedora de la repercusión que podía tener para su salud esto, pues aceptó y firmó lo que le ponían delante. Pues el tema de Palomares no ha terminado todavía.
¿Qué pasa cuando una bomba atómica explota? Pues onda térmica, onda expansiva bestial, produce incendios masivos, hay unas radiaciones iniciales y precipitación radiactiva, y si la bomba es suficientemente potente, provoca un impulso electromagnético que lo que produce es que todas las comunicaciones quedan absolutamente interrumpidas. Luego, claro, a un poquito más largo plazo, alteraciones climáticas, deterioro del medio ambiente y el famoso invierno nuclear. La lluvia radiactiva, el humo que generan esos incendios que se producen, que posiblemente puedan oscurecer el hemisferio norte. La capa de ozono disminuye, con lo que eso significa. La luz solar no hay manera de que pueda penetrar esta capa de humo. Por supuesto, la temperatura como consecuencia de esto va a bajar. No hay posibilidad de que crezca nada. Luego, todas las infraestructuras están colapsadas, toda la organización social devastada. No va a haber alimentos y el problema es que lo van a sufrir, bueno, lo vamos a sufrir todos, y se habla de 2.000 millones de personas que van a estar a riesgo de la hambruna nuclear. No hay tratamiento. El único tratamiento posible es la prevención. Y la prevención no es otra cosa que la eliminación de los arsenales nucleares. No puede ser de otra manera. Y lo que es una certeza es que la guerra nuclear no solo es posible, sino que además es probable. En 1980, no sé cómo voy de tiempo porque yo me emociono, en 1980, que fue cuando se fundó la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, el escenario mundial era el siguiente. Había muchas evidencias sobre los efectos de las armas nucleares. La conclusión era que era imposible dar respuesta médica. La escalada de la carrera de armamentos estaba enloquecida. El clima de desconfianza entre las dos superpotencias estaba en sus máximos. Y esto todo hacía cada vez más verosímil la posibilidad de una guerra nuclear. Claro, frente a esto, sobre todo dos médicos, uno americano y otro soviético, que eran amigos, compañeros, se veían en los congresos y hablaban, los dos expertos en muerte súbita, y comentaban en los pasillos: oye, ¿qué muerte súbita mayor que si hay una guerra nuclear? ¿Qué estamos haciendo? Evitando 1, 2, 20 muertes súbitas. Vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer que desaparezca la muerte súbita por guerra nuclear. Y así, adquiriendo el compromiso del juramento de Hipócrates, que dice que tenemos que denunciar todo aquello que amenace la salud de los ciudadanos, pues se pusieron en marcha. Y este, que es el americano, decía: los médicos encargados de la responsabilidad por la vida de sus pacientes y la salud de la comunidad deben comenzar a explorar una nueva área de la medicina preventiva, la prevención de la guerra nuclear. Se fundó en 1980, fue tal el impacto que causó el trabajo. Yo me incorporé en 1983, o sea que me puedo sumar. El trabajo que estuvimos haciendo de difundir
esta insensatez que el Comité Nobel de la Paz dijo que éramos merecedores aquel año del Premio Nobel de la Paz. Y aquí están el americano y Chazov, que luego fue el ministro de Sanidad con Gorbachov. Y desde entonces hemos estado trabajando, documentándonos, investigando, difundiendo y sobre todo haciendo campañas y tocando un poco las narices, allá donde podamos. El último congreso acaba de terminar, se ha hecho en África, pero este congreso, el 22, en 2017, fuimos la doctora Celina Pereda y yo, y estamos aquí pues con el tema de hay que conseguir el tratado de prohibición de ensayos nucleares. Ese era el tema importante. Porque la amenaza es real, mal que nos duela. Y no lo decimos solo nosotros. Hay una revista que fundaron en 1945 los miembros del proyecto Manhattan tras Hiroshima y Nagasaki. Fue tal el horror que vieron y lo impotentes que se vieron para frenar aquello. Y desde 1947, esa revista que trata de difundir toda esta locura, pero con argumentos científicos, desde 1947, en la portada de la revista ponen un reloj que le llaman el reloj del Holocausto. El reloj del Holocausto porque cuando marque las 12 de la noche será el Holocausto, el fin. Y metafóricamente expresa cuán cerca estamos de mandar este planeta a otro planeta. Y las amenazas que valoran para poner en hora el reloj, pues son los arsenales nucleares, las relaciones internacionales, el cambio climático, y les preocupa mucho los avances tecnológicos incontrolados. La hora la ponen cada 2 años, más o menos, bueno. Y no es al azar, se reúne un comité de expertos de la revista, entre los que están varios premios Nobel, y entonces el reloj ha ido variando, como veis aquí, pero curiosamente, si os fijáis, empezó con 7 minutos. Cuando se hizo el ensayo de la bomba H, bajó a 2 minutos. Después, cuando se consiguió el tratado para la prohibición de los ensayos nucleares, subió a 12, volvió a bajar. Aquí, los tratados de no proliferación nuclear, otra vez en 12, volvió a bajar. La ausencia de diálogo entre Estados Unidos y la Unión Soviética volvió a bajar a 3. Bueno, subió. El fin de la Guerra Fría y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas ha sido el momento en que más alejado de la medianoche ha estado, 17 minutos, en 1991. A partir de ahí hemos ido de mal en peor, en peor, en peor, con la llegada de Trump y con Corea del Norte, el cambio climático que se va notando, el COVID, está en el 2021 a 1 minuto y 7 de la medianoche.
Y hoy, pues tenemos mal panorama. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos a un Putin que no hay quien lo digiera, tenemos a la OTAN resurgida como el ave fénix de sus cenizas, tenemos a Estados Unidos que está dispuesto a responder, si no provocar, y tenemos a este señor que tiene 20 armas nucleares que en cualquier momento se le puede cruzar el cable. Y, por supuesto, tenemos el cambio climático del que ya estamos siendo víctimas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, el 24 de enero de 2023 se reunieron los expertos y decidieron: estamos a 90 segundos del desastre total. Jamás en la historia hemos estado tan cerca de la tragedia. 90 segundos, nunca antes. Las armas nucleares son inhumanas, no discriminan, causan daños al medio ambiente, violan las leyes internacionales, generan inseguridad nacional y global, y luego chupan recursos públicos que podían ir a sanidad, a educación, etc. No cabe otra: prohibirlas. Y eso pensamos en 2007, la Asociación de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, concretamente estos dos miembros de Australia y de Malasia, y crearon una campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, International Campaign Against Abolition Nuclear Weapons, porque entendieron y entendimos que el Tratado de Prohibición Total de Armas Nucleares era necesario y era posible. Y había que contar con la participación de la sociedad civil y algún líder político que otro. 10 años después, se lleva a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 7 del 7 del 17, la propuesta para votar el tratado, la adhesión al Tratado de prohibición de armas nucleares. De los 193 países miembros de la ONU, hubo 120 votos a favor. Votos en contra, 1. Holanda, no sé a qué fin. Abstenciones, 1. Singapur, tampoco sé a qué fin. Lo que sí sé a qué fin es los otros 71 que forman parte, los del Club Nuclear y sus aliados, entre ellos España, que no votaron. La alegría de Costa Rica, que fue el país que se encargó de proponerlo en Naciones Unidas, de Gutiérrez, en aquel momento al mando de la OTAN, y sobre todo de la sociedad civil, en este caso esta mujer, que luego fue, bueno, no me voy a adelantar, esta mujer que una superviviente de Hiroshima, esta alegría contrasta con la cara que se les quedó a otros. Una vez aprobada en Naciones Unidas, los países tienen que firmar la adhesión al tratado. Una vez de firmada la adhesión al tratado, los parlamentos de los países lo tienen que ratificar. Y una vez de que 50 o más países lo ratifican, entra en vigor. 120 estados que dieron su aprobación, 86 han firmado ya, 51 lo han ratificado.
entra en vigor en enero de 2021, pero con todo el lío de la pandemia no estábamos para tratados de armas nucleares. Por eso no. Y en 2017, tras 10 años de intenso trabajo, ICAM, creada por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, recibió el Premio Nobel de la Paz. Este premio realmente lo consiguió la población, la movilización de la sociedad civil. Por eso suelo decir en bromas, y en el chat de la quinta he puesto que me considero Premio Nobel de la Paz, una alícuota de Premio Nobel de la Paz al cuadrado, porque el Premio Nobel de la IPP y el Premio Nobel de ICAM. Pero es una broma porque el trabajo... Pero no nos llamemos, no demos saltos de alegría. Están prohibidas, pero no eliminadas. Entonces el siguiente paso es su eliminación. Y ahí tenemos que trabajar. Duro, duro, duro. En 2017 el gobierno español no firmó. En 2023 el gobierno español sigue sin firmar. Un sondeo dice que 78% de los españoles quiere que España firme el tratado. Señor Sánchez, escuche a los españoles y fírmelo ya. Hay prisa. Porque mientras las armas nucleares y el material físil con el que se fabrican existan, ni la amenaza terrorista ni las ambiciones nucleares de los países que las codician podrán ser eliminados. Y por si acaso no se cree, nos ha pasado como a cualquier tema que pasa por 3 fases. O sea, toda la verdad atraviesa 3 fases, como dice Schopenhauer. Primero, ridiculizada. Nos han llamado de todo. Alarmistas. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, ojalá llegue, es aceptada como algo evidente. Muchas gracias.